vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Buenas noches. Como todos los miércoles, estamos aquí de nuevo. Somos Iglesia Gran Comisión y estamos aquí para poder compartir con ustedes otra meditación más de los días miércoles. Como todos los miércoles, pues los esperamos siempre por este mismo canal, por este mismo medio. El domingo anterior estuvimos platicando sobre el tema ¿qué te impide adorar a Dios? Fue un tema muy interesante que nos hizo pensar y meditar en tres cosas que nos impiden adorar a Dios. Y este miércoles creo que no es la excepción. Y así como estuvimos viendo el domingo, ¿qué te impide adorar a Dios? Tenemos que hacernos la pregunta también, ¿cuál es la adoración que le agrada a Dios? ¿Cómo debe de ser la adoración? ¿Qué entendemos por adoración? Y esto es lo que vamos a tratar de meditar este día miércoles, confiando y creyendo en Dios, que sea Dios el que nos hable y que nos exhorte para que seamos verdaderamente adoradores. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, encontramos una porción donde Jesucristo estaba teniendo una discusión con una mujer samaritana, la cual pues nosotros conocemos cuál es la cultura y qué era lo que los samaritanos tenían problema con los judíos. Pero vea cómo se desarrolla la escena ahí. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, dice, le dijo a la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Durante su conversación con la samaritana, aquí nuestro Padre, Señor Jesucristo, estaba abordando el tema de la adoración como con una amplitud y profundidad completamente nuevo a la luz de lo que ellos habían escuchado. De esa manera contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información que se vuelve muy valiosa en la manera como nosotros debemos de adorar. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ofrecer a Dios una adoración que sea verdaderamente de su agrado? Porque no debemos olvidar que adorar a Dios tiene que ser un asunto muy serio, que no podemos tomar nosotros a la ligera, a la precisión. Y esta parte bíblica nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que hacemos puede ser otra cosa muy, pero muy distinta. Por ejemplo, en esta parte, el Señor desaprobó, descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante que aprendamos nosotros, por medio de su palabra, cómo debemos hacerlo para no cometer errores similares, para que mañana nosotros no podamos recibir la misma reprenda, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué es la adoración? Adorar a Dios, adorar a Dios tiene que ser la actividad más noble, más elevada espiritualmente hablando, y a la vez importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompió así su relación con Dios. Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos y que pudiéramos entrar nuevamente en esa categoría de verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender cuando le dice,
el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tan importante es el tema de ser un adorador, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Y ahí la importancia. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 en adelante dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno de ellos alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos, como es habitual en la Biblia, que esta no ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos por medio de personajes, ya sean mujeres, hombres, de personas que adoraron a Dios con el fin que a través de sus ejemplos, a través de ellos, nosotros podamos aprender cómo podemos o cómo debemos hacerlo nosotros también. Así pues, lo primero que nosotros observamos en las escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. Esa es la primera condición, la primera característica de un verdadero adorador, aquel que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. Veámoslo por medio de un ejemplo y veamos el ejemplo de David. Como no puede ser de otra manera, es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle. David fue un ejemplo en todo eso. David fue una persona que aún siendo en su naturaleza pecaminosa, siendo un hombre que falló a Dios en sus actitudes, en sus hechos, eso no quita que David pudiera adorar a Dios y la relación que él tenía con Dios. David lo manifestaba por medio de la música. David adoraba a Dios por medio de la oración. David adoraba a Dios danzando de alegría cuando él había conseguido algún triunfo. Y aunque por supuesto ese amor puede ser una pobre respuesta al gran amor que nosotros hemos recibido de Jesucristo, si lo comparamos el ejemplo de David. Nosotros podemos adorar a Dios, al igual que David, cuando hemos entendido el verdadero amor que nosotros tenemos a nuestro Padre. En 1 Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Por lo tanto, si la adoración nos surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, no pasará de ser simple ritos religiosos, simple maneras de ser religiosas, ritos fríos y secos, carente de todo significado y que de ninguna manera agradarán a Dios. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, dice Mateo, capítulo 22. Y así pues la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Jesucristo lo hizo.
Jesucristo pudo entender cuál era el verdadero amor cuando Él pone su cuerpo en propiciación de los pecados nuestros, pecados de la humanidad. ¿Y cómo lo encontramos nosotros? Mire, una ilustración bien práctica es en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. Y eran sacrificios totales. O sea, ese animalito, esa ave que se sacrificaba en propiciación de los pecados de esa persona, era un sacrificio total. No quedaba nada para deleite de los demás, sino que se quemaba en absoluto. Era una entrega total. Y parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en la carta a los romanos, por ejemplo, capítulo 12, cuando dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional, un culto que tiene sentido, es aquel cuando es un sacrificio total. Y si meditamos un poco más en esto, rápidamente nos daremos cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Jesucristo, cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Y dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5. Por lo tanto, adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haberle rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. La conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones, unas bonitas actitudes, bonitos gestos que vienen de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que decimos, primeramente mira nuestros corazones. Esa es entrega total. Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que sucede, santo, cuando nuestra adoración no se da bajo ese contexto de quebrantar nuestra voluntad, cuando hay una sumisión total y cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios. Su problema consistía en que cuando ofrecían adoración, estamos hablando del versículo cuando ellos ofrecían adoración a Dios, lo que decían sus labios no correspondía con la actitud interior de sus corazones. Ellos tenían muchas manifestaciones externas, hablaban bonito, tenían un ropaje adecuado, hacían largas oraciones, eran elocuentes en sus oraciones, pero eso no coordinaba con lo que ellos eran en sí. ¿Sabe qué pasaba? No había obediencia a su palabra, lo que era una triste evidencia de su falta de amor por él. La adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios. Lo adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que nosotros les profesamos. Y esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también por medio del canto, por medio de la música. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esta admiración, esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es Él, cómo es Jesucristo, cómo es nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos su naturaleza, sus atributos,
cuando nosotros entendemos lo que es su carácter y también sus obras. Y ahí entonces nosotros debemos de entender una diferencia entre lo que es una adoración y lo que es una acción de gracias. Porque mientras que en la acción de gracias, el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Dios. Damos acción de gracias por la salud, damos acción de gracias por los alimentos, damos acción de gracias por el bienestar, por el trabajo que nos ha dado. En cambio, en la adoración, la atención se centra en lo que Dios mismo es, en la naturaleza de Dios. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué razón, qué cosas para que nosotros podamos adorar a Dios. Con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones nosotros hemos recibido de Él. Y aún así nosotros no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. A veces nosotros nos concentramos en todo lo que Dios nos ha dado, en todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos olvidamos en la esencia de lo que Cristo es. Y Él merece que nosotros le adoremos por lo que Él es y no tanto por lo que Él nos da. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en lo que Dios es. Cuando yo le adoro y me concentro en lo que Él me ha dado, en las bendiciones que Él me ha dado, cuando me concentro en todo lo que Él ha hecho en mi vida, en esa manera me estoy concentrando en lo que yo pueda estar recibiendo, en lo que yo soy. Pero santos, concentrémonos en lo que Dios es, lo que Él ha hecho. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho? Entregó su vida por ti y por mí. Pero concentrémonos. Podemos adorarlo por medio de la oración y por medio de la música. Y el papel de la música en la adoración, santos, es bien importante. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos. Mire, si no hubiera sido tan importante la adoración por medio de la música, entonces no existiera el libro de Salmos. Y si usted analiza el libro de los Salmos, es uno de los libros más extensos que hay en la Biblia. Y los Salmos era el himnario que ocupaban en el Antiguo Testamento, si lo queremos ver así. Y usted vea lo grueso que es ese libro en comparación a los demás libros de la Biblia. Y desde ahí usted puede concluir la importancia que tenía las alabanzas, la música para Dios. Y ahí podemos entender nosotros que poder adorar a Dios por medio de la música es muy importante. Aunque miren, hemos visto cómo los músicos eh, pueden perder perspectiva. Y una exhortación a los músicos en los ministerios cristianos. No se luzcan ustedes. Dejen lucir a Dios. Dejen que Dios se manifieste. Dejen que Dios use sus dones, sus pasiones y sus talentos para poder guiar a la iglesia y que la iglesia pueda adorar por medio de la música. El enfoque tiene que ser la cruz, pero no como una pieza como tal, sino lo que sucedió en la cruz, el significado de esta en nuestras vidas. Adoremos de verdad con la cruz en nuestra mente y en nuestro corazón, pero lo que sucedió en ella. Es lamentable que este enfoque se pierda. Y nosotros igual, no nos concentremos en los músicos. Démosle gracias a Dios por ellos, pero no perdamos el enfoque también. No es la tecnología lo que determina una buena adoración, no es un buen escenario, no es el espacio. Usted lo puede ver en una iglesia, por ejemplo, de los cantones, como la gente con una condición
de mucha, probablemente podríamos decir, de mucha necesidad, pero están adorando a Dios por medio de la alabanza. Y están ahí y no tienen tantos elementos tecnológicos de por medio. Y no por eso podemos decir que ellos no están adorando a Dios. Igual de lamentable que la música cristiana puede convertirse en un negocio redondo, donde se pierde el enfoque de lo que es la verdadera adoración. Y no es solo con la música que nosotros podemos adorar a Dios, sino que la música es para Dios tan importante, como ya lo vimos en el desarrollo, hemos visto en la Biblia, y como puede quedar en evidencia, como decíamos en el libro del Salmo. Dios y la obra de la cruz deben de estar en el centro de nuestra adoración. Y aunque puede ser tan obvio, siempre debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios cuando nos concentramos en la función que desempeña la cruz. No olvidemos que Dios es celoso y Dios no comparte la adoración de su pueblo con nadie más. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás tiene que quedar en un plano secundario. Es más, en último término, no necesitamos ninguna otra cosa para adorar a Dios. La cruz de Cristo debería tener un lugar central, no solamente en nuestra vida y servicio, sino también en nuestra adoración. Sin la obra de la cruz, nosotros todavía estaríamos bajo la ira de Dios, expuestos al juicio y a la condenación. Lamentamos cómo la cruz ha ido desapareciendo de muchas de las canciones de la adoración cristiana. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo también. La adoración no tiene que ser una actividad opcional. Debemos decir también que este reconocimiento de la dignidad absoluta de Dios que hacemos por medio de la adoración no es una actividad optativa, no es una opción. Dios está buscando que su pueblo sea un pueblo de adoradores, que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Tan importante es el tema que aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Todo comenzó en el huerto del Edén, cuando el hombre decidió que iba a dejar de adorar a Dios. Desde ahí comenzó todo el problema. Mas, sin embargo, la adoración, Dios exige que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para formar a partir de él un pueblo que, dejando los dioses paganos que habían en su entorno, adoraran al único Dios verdadero. De esta manera, tanto Abraham como su hijo Isaac o Jacob se caracterizaron por ser hombres de tienda y altar, es decir, peregrinos y adoradores. En el libro de Éxodo vemos que Dios envió a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y que de esta manera pudieran adorarle a Dios. En ese sentido, es interesante notar la lucha que el faraón tuvo y sostuvo con Moisés, con el propósito de impedir que el pueblo fuera a adorar a ese Dios que era el pueblo que era el Dios de los hebreos. Y todo lo demás es historia. Queda claro entonces que a lo largo de toda la revelación bíblica, que el propósito por el cual hemos sido creados y redimidos es para que seamos verdaderamente adoradores de Dios. Y como decíamos, esta no es una actividad opcional, sino que, como hacía el rey David, debemos exhortarnos continuamente a nosotros mismos para adorarle. Dice el Salmo 103, el versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios.
Santos, tenemos que ser adoradores y que toda nuestra alma, o sea, todas nuestras emociones, todo nuestro enfoque sea para adorar a Dios y que en ningún momento se olvide de nosotros los beneficios que nosotros hemos adquirido de parte de Dios. Que nuestra adoración, tanto pública como privada, sea tan genuina que mi adoración privada determine lo que es mi adoración pública. Cuando estoy adorando a Dios en la iglesia, cuando estoy adorando a Dios en X lugar, no tengo que echarle la culpa al pastor, a los encargados de la música, a la banda, al músico, porque no logró conectarme con Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una verdadera comunión con Dios y cuando mi adoración íntima es profunda con Dios, entonces mi adoración pública se va a dar también de esa manera muy profunda, porque mi comunión o mi relación que yo tengo con Dios, en la manera como lo adoro, en lo privado, en lo más íntimo, va a estar determinado, va a determinar lo que es mi adoración en público, mi adoración allá en la iglesia, mi adoración cuando me expongo a otros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores y que en esa adoración nosotros podamos encontrar ese elemento de conexión con Dios. No adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente lo somos en la medida que nosotros lo hacemos. En medida que nosotros adoramos a Dios, Dios nos bendice. No cabe duda que a través de la adoración encontramos nosotros gozo, encontramos bendición, satisfacción y encontramos propósito en nuestra vida. De ahí la importancia de que nosotros adoremos a Dios. Aparte de que la adoración nos transforma y nos prepara para la vida eterna, porque ya sabemos que esta será nuestra ocupación primordial en el cielo, cuando nos unamos al coro de millones de seres que ya están adorando a Dios. Así que la adoración nos acerca más a lo que nosotros seremos eternamente. Y también en la medida en que vamos creciendo en nuestra adoración a Dios, nuestra visión de quién es Él se irá ampliando y se irá ensanchando cada día, llegando a conocerle mucho mejor y de una forma más personal. Esto se refleja incluso hasta en la forma en que nosotros oramos, donde manifestamos en la mayoría de las ocasiones nuestras preocupaciones y anhelos y giran a veces en torno a nosotros mismos. Cuando nosotros oramos, oramos dándole gracias a Dios por lo que Dios es. Acudimos muchas veces a Dios cargado con una inmensa lista de peticiones que en la mayoría de los casos tienen como fin librarnos de enfermedades, angustias y problemas. Queremos recibir bendiciones de Dios que nos prosperen todo lo que hacemos. Y aunque todas estas cosas pueden ser muy legítimas, cuando el Señor nos enseñaba a orar, puso en primer lugar la gloria a Dios. Y podemos notar que antes de que el Señor dijera, por ejemplo, en Mateos capítulo 6, y antes de que Él pidiera por el pan nuestro cada día, o por el perdón de nuestros pecados, o el ser liberado de la tentación, primero nos enseñó a buscar la gloria del Padre y el cumplimiento de su voluntad. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Con esto decimos que queremos mostrar que la adoración no es algo que surge de forma natural del corazón,
ni siquiera el creyente. De hecho, mucho de lo que llamamos adoración no es más que una expresión de lo contento que estamos con la nueva condición de que ahora tenemos como creyentes. Aunque nos cueste, santo, hacernos a un lado, primero comencemos por darle gloria y honra a Dios por todo lo que Él es. Tenemos que adorar a Dios en espíritu. Y como dijimos el domingo, ¿qué le impide a usted ser un adorador de Dios? ¿Qué cosas tiene que quitar para ser un verdadero adorador? Que esa sea nuestra meta. Seamos verdaderos adoradores. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, porque necesitamos ser, Señor, verdaderos adoradores. Necesitamos, Señor, que nuestra adoración interior, nuestra adoración privada, Señor, se manifieste cuando nosotros adoramos a Dios en público, Señor. Padre, que nuestra adoración sea constante, Señor, agradeciendo a Dios por lo que Él es, Señor. Que antes, Señor, de pedir por nuestras peticiones, pedir por nuestras necesidades, que podamos concentrarnos, Señor, en lo que Dios es y lo que Él ha sido por medio de su Hijo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y que seamos una iglesia que adore en espíritu y en verdad, y que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos de nuevo el otro miércoles, a esta misma hora y por este mismo medio. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes. Sí, Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?